No siempre fue un país de honor, silencio y acero. Antes del samurái, antes del bushido, antes del shogun, Japón fue una tierra de incertidumbre, de clanes enfrentados, de dioses que hablaban a través del fuego, y de cortes perfumadas donde una sola palabra podía decidir la caída de una dinastía. Y sin embargo, en medio de esa niebla de ritos, linajes y leyendas, algo empezó a endurecerse. Algo que transformaría para siempre el alma de una nación. No fue una guerra, ni una revolución. Fue algo más sutil, más peligroso, un cambio en la forma de mirar el poder, y de ejercerlo. ¿Y si la historia del Japón feudal no es una historia de honor, sino de ruptura? Porque lo que vamos a explorar no es el cuento romántico del samurái solitario. Es la construcción, paso a paso, de un sistema que encontró en la espada no solo su defensa, sino su lenguaje. Un sistema que comenzó en palacios de papel y terminó en campos de batalla manchados de traición. Yamato, Heian, Kamakura. 3 nombres, 3 eras, un mismo destino, convertirse en el molde de lo que el mundo llamaría Japón, sin que el propio Japón tuviera tiempo de decidir si quería ser eso. Había demasiado en juego. Un emperador con sangre de los dioses pero sin poder real. Unos clanes dispuestos a quemarlo todo por un fragmento de tierra. Un pueblo dividido entre la obediencia ritual y la violencia que lo salvaba. Existe una posibilidad real de que todo lo que admiramos hoy del Japón antiguo haya nacido de una contradicción irreconciliable, la búsqueda de orden en un mundo que solo entendía el caos. Y aún así, de ese caos surgió una cultura incomparable. Una visión estética que abrazaba la imperfección. Un código moral que convirtió la muerte en forma de belleza. Y una estructura de poder que sobreviviría por siglos. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. ¿Estás listo para descubrir el filo oculto detrás de los templos silenciosos, las máscaras de teatro y los poemas de haiku? Porque esta historia no comienza con un emperador, sino con una guerra de sombras que aún resuena en el ADN de un país que aprendió a callar mientras afilaba su alma. Todo comenzó en el silencio, no el silencio del templo ni el de la meditación zen. Era otro silencio, el de los bosques vírgenes, el de los volcanes dormidos, el de las islas que aún no sabían que eran un país. Antes de que Japón tuviera nombre, el clan Yamato ya estaba construyendo algo más grande que una aldea, una idea de imperio. Pero no lo hacían con mapas ni con tratados. Lo hacían con mitos. Los relatos eran su frontera. Los dioses, sus embajadores. Y la sangre, sagrada, según ellos, el derecho indiscutible al poder. La familia imperial japonesa afirma descender directamente de la diosa del sol, Amaterasu, y aunque hoy pueda parecer una fábula ceremonial, en aquel tiempo, era una afirmación de conquista. No solo decían que el trono era suyo, decían que el cielo lo había entregado en persona. Los Yamato se levantaron entre los siglos 3 y V después de Cristo, y su mayor arma no fue el ejército, al menos no al principio, sino su capacidad para absorber a otros clanes bajo una misma narrativa. Y si el primer imperio japonés no se impuso con violencia, sino con el relato perfecto en el momento justo, mientras los clanes rivales, como los Mononobe o los Soga, peleaban por el control de la corte y la religión, los Yamato hacían algo más inteligente, usaban el kami, la espiritualidad de los elementos, para justificar cada victoria, cada alianza, cada nacimiento. Si ganaban una batalla, era porque los dioses lo aprobaban. Si perdían, era porque otro clan los había ofendido primero. Y así, lentamente, el concepto de Ten, el emperador, comenzó a tomar forma. No como un gobernante militar, sino como una figura divina, inaccesible, incuestionable. Mientras tanto, el trabajo sucio lo hacían los clanes vasallos. Y la corte se convertía en un teatro, con actores que jugaban a la armonía mientras afilaban dagas bajo la mesa. La llegada del budismo desde China y Corea en el siglo VI cambió el equilibrio de poder de forma inesperada. El clan Soga lo adoptó con fervor, viéndolo como una herramienta de sofisticación cultural y diplomática. Los Mononobe, por el contrario, lo vieron como una amenaza a los dioses nativos. Y lo que comenzó como una disputa religiosa,
terminó en una guerra sangrienta que decidiría quién controlaba no solo la fe, sino el trono. Los Soga ganaron. El budismo se impuso. Y con él, el poder político encontró una nueva forma de legitimación. Ya no bastaba con ser descendiente de dioses. Ahora también había que parecer iluminado. Y si el imperio no fue fundado por un dios, sino por quienes aprendieron a usar a los dioses como justificación estratégica, el Yamato consolidó su dominio, pero a un costo profundo. Habían creado un sistema que ya no podía ser detenido por la sangre divina, sino por la habilidad de manipular creencias. Y eso significaba que, tarde o temprano, alguien sin apellido sagrado, pero con inteligencia letal, podía tomar el control del reino. La guerra se pausó, pero el conflicto nunca desapareció. Solo cambió de forma. Lo que una vez se decidió en campos de batalla, ahora se definía en jardines floridos, entre pinceles, poesía y silencios estratégicos. Con la llegada del periodo Heian, Japón entró en lo que muchos llaman su era dorada. Pero ese brillo escondía sombras densas. La corte imperial, asentada en Heiankai griega, hoy Kioto, se convirtió en el centro de un mundo casi irreal. Un universo paralelo donde lo estético era más importante que lo práctico, donde la elegancia podía significar poder, y donde los errores se escribían en papel perfumado en vez de sangre. Los nobles se vestían con hasta 12 capas de seda. El tiempo se medía por la floración de los cerezos, no por la marcha del ejército. Y los poetas eran más temidos que los guerreros. Pero todo eso era fachada. Bajo esa perfección ritualizada, la podredumbre se acumulaba. La administración del reino era un desastre. Las provincias estaban en manos de gobernadores corruptos o incapaces. El sistema fiscal colapsaba lentamente. Y mientras en la corte se debatía cuál era el tono más adecuado para un abanico de verano, el campo se llenaba de bandidos y de guerreros. Y si el esplendor de una civilización no es señal de fortaleza, sino de su última ilusión antes del colapso, en el centro del escenario, una familia tejía su dominio con hilos invisibles. Los Fujiwara no necesitaban un ejército, no necesitaban el trono. Lo que necesitaban era sangre. Durante generaciones, los Fujiwara se casaron estratégicamente con princesas imperiales. Y cuando esos matrimonios producían un heredero, ese niño era educado por la familia Fujiwara, no por su padre. De este modo, la familia imperial seguía reinando, pero sin reinar. Los Fujiwara colocaban emperadores en el trono como piezas de ajedrez, y cuando uno ya no les servía, lo convencían de abdicar, a menudo por razones espirituales, y elegían al siguiente. Todo sin levantar una espada. Todo envuelto en rituales, poemas y cortesías. ¿Y si el verdadero poder no necesita proclamarse, solo disfrazarse de tradición? Las mujeres de la corte tampoco eran espectadoras. Aunque no podían gobernar oficialmente, dominaban el arte de la influencia silenciosa. A través de diarios, novelas y observaciones escritas con tinta delicada, crearon uno de los legados literarios más profundos del Japón antiguo. Autoras como Murasaki Shikibu, con su Genji Monogatari, no solo retrataron la vida de la aristocracia, la modelaron. Heian fue un imperio donde el poder no se gritaba, se insinuaba. Donde la muerte no llegaba con una flecha, sino con una palabra bien dicha en el momento exacto. Donde la política se jugaba como una partida de Go, larga, silenciosa y letal. Pero mientras en la corte todo parecía flotar sobre nubes de incienso y música gagaku, afuera, lejos del palacio, otra clase comenzaba a despertar. Una clase que no usaba seda ni escribía poesía. Una clase que no pedía permiso, y que pronto cambiaría el rostro del país para siempre. Mientras la corte Heian se perdía en su propio reflejo, al margen del esplendor, una nueva figura empezaba a tomar forma, lejana a los rituales, alejada de la poesía, nacida del barro, el acero y la necesidad. No tenía rango noble. No dominaba el arte de la caligrafía. No recitaba poemas en fiestas de luna llena. Pero cuando alguien cruzaba sus tierras sin permiso, moría. Así, en el silencio de las provincias, nació el samurái. Al principio no tenían ese nombre. Eran simples soldados locales, reclutados por clanes rurales para proteger cosechas, cobrar impuestos o contener revueltas campesinas. Pero poco a poco, esa labor práctica, casi mercenaria, fue convirtiéndose en otra cosa. Una identidad.
Una casta, un poder paralelo. ¿Y si los que juraban proteger el orden fueron en realidad los primeros en desafiarlo desde las sombras? Mientras los aristócratas de la capital discutían sobre el tono más adecuado para una carta de amor, los señores regionales, llamados daimis, comprendían algo vital. El poder real no está en Kioto. Está en quien controla el campo, recauda los impuestos, y tiene hombres armados a su servicio. Los samuráis no solo sabían luchar. Aprendieron a organizarse. Adoptaron sus propios códigos. Comenzaron a exigir lealtad, tierras, respeto. Ya no obedecían al emperador. Obedecían al clan. Y los clanes más poderosos, como los Taira, los Minamoto y los Fujiwara guerreros, empezaron a ver una oportunidad. Si la corte es débil, ¿por qué no tomar el poder que se desperdicia en palacio? Fue una evolución lenta, pero implacable. Los samuráis pasaron de ser herramientas a convertirse en dueños de las decisiones. Y al hacerlo, empezaron a moldear su propio universo. Una mezcla de mística, brutalidad, obediencia férrea y una idea inquietante. Servir al Señor es más importante que salvar la propia vida. Así nació el embrión del Bushid, el camino del guerrero, que aún no tenía forma completa, pero ya ardía como brasas bajo la piel de quienes llevaban katana al cinto. Y si el imperio que se creía eterno estaba siendo lentamente desmantelado por los mismos hombres que afirmaban protegerlo, la corte Heian aún existía, claro, seguía brillando, seguía danzando, pero ya no dictaba el destino. Ese poder se estaba transfiriendo, paso a paso, espada a espada, hacia las montañas, hacia los caminos polvorientos, hacia los corazones endurecidos de hombres que nunca habían pisado los jardines imperiales. Y cuando esos clanes chocaran entre sí por el control de Japón, no habría música cortesana que pudiera callar el grito de guerra. El cielo ardía, pero no por el sol. Las montañas temblaban, pero no por los kami. Japón estaba a punto de ser partido en dos, no por invasores extranjeros, sino por el estallido de una guerra entre hermanos del mismo linaje imperial, una guerra que sería recordada como una de las más devastadoras y simbólicas de toda su historia. La guerra Genpei. Minamoto contra Taira. Dos clanes, dos visiones de poder, dos estilos de liderazgo. Y un país atrapado entre ambos. Durante décadas, ambos clanes habían servido a la corte Heian como brazos armados. Ambos eran necesarios. Ambos eran temidos. Pero en secreto, ambos sabían que solo había lugar para uno. Los Taira, encabezados por Taira no Kiyomori, lograron algo impensable: conquistar la política desde dentro. Ubicaron a sus hijas en matrimonios imperiales, controlaron nombramientos, manipularon decretos, y durante un breve periodo, gobernaron sin llevar el título de emperador. Kiyomori era despiadado, brillante, calculador. Convirtió el clan Taira en el poder más importante del país, pero al hacerlo, se ganó enemigos incluso entre sus propios aliados. ¿Y si el precio de dominar el imperio es despertar una tormenta que no puedes controlar? Del otro lado, el clan Minamoto, humillado, diezmado y exiliado años atrás, comenzó a resurgir. Y al frente, un líder inesperado: Minamoto no Yoritomo. Exiliado desde niño, marcado por la muerte de su padre a manos de los Taira, Yoritomo creció en la sombra. Pero en su interior, alimentó una promesa silenciosa de venganza. Cuando finalmente estalló el conflicto, el país entero se convirtió en un campo de batalla. Batallas épicas como Ichinotani, Yashima y Dan no Ura no solo enfrentaron ejércitos, enfrentaron generaciones de rencor. Samuráis peleaban por tierra, por honor, por juramentos de sangre. Y a veces, por miedo, porque en esta guerra, no luchar también podía costarte la vida. Una de las imágenes más impactantes de esta era es la de la muerte del niño emperador Antoku, descendiente de los Taira, arrojado al mar junto con la espada sagrada del trono imperial durante la batalla naval final. Fue un acto de desesperación. Y también un símbolo. El poder celestial no podía salvarlos. Los Minamoto vencieron. Los Taira fueron aniquilados. Y entonces ocurrió algo que cambió el curso de Japón para siempre. Minamoto no Yoritomo, en lugar de tomar el trono, hizo algo aún más astuto. Creó un nuevo centro de poder. Lejos de la corte, lejos de Kioto, lejos de la mirada de los dioses. En Kamakura, fundó el primer shogunato, y aunque el emperador seguía existiendo, ya no mandaba. Y si el verdadero golpe al sistema no fue tomar el poder,
sino crear uno completamente distinto al margen del que ya existía? Japón se convirtió oficialmente en un país dual, con un emperador ceremonial, y un shogun que realmente gobernaba. Y lo más inquietante es que muchos aceptaron ese nuevo orden con alivio, porque después de tanta sangre, tanta poesía hipócrita y tanta guerra sagrada, al fin alguien decía lo que era y hacía lo que decía. La guerra había terminado, pero el país no descansaba. Las hogueras aún ardían en los pueblos. Los cadáveres habían sido enterrados, pero los ecos de los gritos seguían suspendidos en el viento. Y en medio de ese silencio incómodo, nació una nueva forma de control, de orden, de obediencia, el shogunato. Minamoto no Yoritomo no solo fundó un gobierno militar, fundó un paradigma. Por primera vez, Japón era gobernado oficialmente por alguien que no era el emperador. Y lo más aterrador, funcionaba. Desde su cuartel general en Kamakura, Yoritomo organizó un sistema que no necesitaba belleza, ni rituales, ni linaje divino. Solo necesitaba lealtad, disciplina y miedo. Los samuráis ya no eran simples mercenarios. Ahora eran funcionarios armados del Estado. A cambio de tierras, poder y legitimidad, juraban obediencia absoluta al shogun. Pero esa obediencia tenía un precio. El samurái ya no era un hombre libre. Era un símbolo, una herramienta, un reflejo de algo más grande que él mismo. Y fue en ese momento donde empezó a forjarse, lentamente, palabra por palabra, acto por acto, el código que los definiría. Bushido, el camino del guerrero, no era un libro, ni una ley firmada. Era una cultura que se tejía con gestos, con decisiones en batalla, con sacrificios silenciosos. Y si el honor no fue una virtud, sino una cadena perfectamente diseñada para convertir al guerrero en servidor hasta la muerte, Bushido no pedía fuerza, pedía lealtad hasta la aniquilación. No toleraba la duda, no perdonaba la humillación, y cuando el deshonor era inevitable, solo había una salida. El seppuku, suicidio ritual, un acto de limpieza, de protesta, de redención. Mientras tanto, la corte imperial en Kioto seguía allí, hermosa, vacía, un teatro de sombras, donde el emperador recitaba sutras, otorgaba títulos decorativos y sonreía en silencio, mientras el verdadero poder gobernaba desde Kamakura. Yoritomo murió en 1199, pero su estructura sobrevivió. Y aunque los siguientes shogun fueron, en muchos casos, títeres de otras familias como los HJ, el sistema no colapsó, porque el sistema ya no dependía de un líder. Dependía de la idea de que el guerrero, al servir al Señor, servía a la nación, que su vida no era suya, que su muerte podía ser su mayor acto de utilidad. Esa idea se filtró en la educación, en la familia, en la poesía, en la pintura. Japón no solo admiraba al samurái, lo temía. Y si al convertir al guerrero en modelo, el país entero se transformó en un ejército en pausa, durante un tiempo, funcionó. La violencia disminuyó. El control se estabilizó. Pero como todo sistema que depende del honor absoluto, bastaba una fractura, una traición, una duda en la lealtad para que todo empezara a resquebrajarse. El mar era calmo, pero todos sabían que algo venía. Los monjes hablaban de señales. Los pescadores veían el horizonte con temor. Y en Kamakura, el shogunato, acostumbrado a mirar hacia adentro, finalmente tuvo que enfrentar una amenaza que venía de fuera. En 1274, Kublai Khan, nieto de Genghis Khan y señor del imperio mongol, el más vasto que el mundo había conocido, envió un mensaje a Japón. No pedía amistad, no ofrecía comercio, exigía sumisión. El shogunato, liderado por el clan HJ, se negó. Y entonces el mar rugió. Los mongoles lanzaron su primera invasión con casi 30.000 hombres, incluyendo tropas coreanas y chinas. Llegaron con arcos de repetición, bombas de pólvora, formaciones que Japón jamás había enfrentado. El terror era real. En tierra, los samuráis intentaron luchar según su código, batallas 1 a 1, llamados al duelo, honor personal. Pero los mongoles no jugaban bajo esas reglas. Atacaban en masa. No esperaban. No respondían desafíos. Solo aplastaban. Y entonces, el cielo se partió. Una tormenta violenta azotó la flota mongola. Decenas de barcos se hundieron.
Miles de soldados se ahogaron. Los japoneses lo llamaron kamikaze, el viento divino. Una intervención celestial. Y si el primer gran milagro de Japón no fue una victoria militar, sino la fe de un pueblo que creyó que los dioses todavía estaban observando, pero Kublai Khan no se rindió. 7 años después, en 1281, lanzó una segunda invasión. Esta vez con más de 140.000 hombres, la fuerza de invasión naval más grande que el mundo había visto hasta entonces. Japón, temiendo lo peor, había fortificado sus costas. Había movilizado miles de samuráis. El país entero estaba en pie de guerra. La lucha fue brutal, sangrienta, desesperada, y una vez más, el cielo rugió. Otro tifón, otro viento divino. La flota mongola fue desmembrada por las olas. Kublai Khan, humillado, jamás volvió a intentar una tercera invasión. Japón se salvó, pero la herida quedó. El shogunato había vencido, sí, pero el costo fue inmenso. Los samuráis que defendieron el país no recibieron recompensas. No había tierras que repartir. No había botines de guerra. Solo honor vacío y hambre. El gobierno se endeudó. Las revueltas comenzaron. La autoridad del shogun empezó a tambalearse. Y si el mayor peligro no fue el invasor extranjero, sino las promesas incumplidas a quienes lo detuvieron, Kamakura había sobrevivido a los mongoles. Pero algo se rompió en su interior. Una grieta en la relación entre el poder militar y su clase guerrera. Una semilla de resentimiento que no tardaría en florecer. El silencio volvió a Kamakura. Pero no era el silencio de la paz. Era el silencio del desgaste, de la deuda acumulada, del honor sin recompensa, de los samuráis que volvían de defender la patria y encontraban puertas cerradas, campos ajenos, promesas rotas. El shogunato HJ había sobrevivido a la fuerza más poderosa del mundo conocido. Y sin embargo, comenzó a desmoronarse desde el interior. Porque una verdad incómoda empezó a circular entre los guerreros. El sistema que juraron defender ya no los defendía a ellos. Los samuráis endeudados vendían sus armas. Algunos tomaban trabajos como mercenarios. Otros, peor aún, se convertían en bandidos rurales, alimentando el caos que antes prometieron sofocar. Y en Kioto, la corte imperial, reducida durante siglos a un símbolo ceremonial, vio una oportunidad. El emperador Go-Daigo, ambicioso, visionario y peligroso, soñaba con restaurar el poder real. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba un ejército. Necesitaba a los desilusionados. Necesitaba a los traicionados. Y así, comenzó a seducir a los samuráis, prometiendo una nueva era, un nuevo sistema, una restauración de la justicia. Uno de ellos escuchó. Uno de ellos respondió. Uno de ellos cambió la historia. Ashikaga Takauji, un comandante respetado, fiel al shogunato en apariencia, pero atento al olor de la decadencia. Go-Daigo lo usó para rebelarse, y Takauji, con sus ejércitos, derrocó a Kamakura. El shogunato cayó. El emperador recuperó el trono, pero solo por un momento, porque Takauji tenía sus propios planes. Apenas instalado, traicionó a Go-Daigo, tomó Kioto por la fuerza, y fundó un nuevo shogunato bajo su propio apellido, Ashikaga. Y así, el ciclo se repitió. Otra vez, un emperador usó a un guerrero. Otra vez, un guerrero usó al emperador. Otra vez, el poder se disfrazó de deber, y la traición de restauración. Y si en Japón, el honor no ha sido más que un juego de espejos, para justificar la ambición con palabras hermosas, el shogunato de Kamakura, el primero, el fundador, había terminado. No por invasión, no por debilidad militar, sino por una verdad que ningún código pudo silenciar. No se puede sostener una nación solo con espadas si las manos que las empuñan ya no creen en lo que están defendiendo. Japón no nació en un día. No emergió de una única batalla, ni de un trono celestial, ni de un código de honor grabado en piedra. Japón se forjó en capas de contradicción, en guerras disfrazadas de virtud, en clanes que proclamaban lealtad mientras afilaban la traición, en emperadores divinos sin poder, y en guerreros sin corona que gobernaban desde las sombras. Desde Yamato, donde el mito se convirtió en justificación, pasando por Heian, donde el arte y la decadencia danzaban bajo la seda, hasta Kamakura, donde el acero impuso su ley.
Lo que vemos no es la historia de un país. Es la historia de una tensión no resuelta entre lo que se proclama y lo que se hace. El emperador, representante de los dioses, terminó siendo un rehén ceremonial. El samurái, defensor de la justicia, se convirtió en agente de represión. El busid, exaltado como virtud suprema, fue muchas veces usado para controlar, para imponer, para silenciar. Y si la verdadera historia del Japón feudal no es una historia de honor, sino de adaptación brutal a un mundo que jamás ofreció estabilidad, y sin embargo, en medio de esa ambigüedad, Japón sobrevivió. No por su pureza, sino por su capacidad de transformarse sin perder su esencia. Cada traición dejó una enseñanza, cada caída de un shogunato, una advertencia, cada guerra civil, un rediseño de lo que significaba ser japonés. Los templos siguen en pie, las poesías del periodo Heian aún se recitan, y el nombre del samurái, aunque reducido a símbolo, aún despierta respeto. Pero lo más impactante no es lo que quedó, sino lo que nunca se perdió del todo. Porque incluso hoy, en el Japón moderno, urbanizado, tecnológico, el eco de Yamato, Heian y Kamakura sigue ahí. En el silencio disciplinado del tren que nunca se retrasa, en la reverencia profunda antes de hablar, en la manera en que una promesa aún puede sentirse como un juramento. Japón no se construyó sobre la estabilidad, se construyó sobre el filo de una espada, y aprendió, generación tras generación, a vivir con el filo, apuntando hacia adentro. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, la historia no está hecha para dormirse en ella, está hecha para despertar.